Y para arrancar este diálogo sin censura en este viernes 5 de mayo, le damos la bienvenida al doctor Ángel Valderas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, buenas noches. Estimado Marcelino, bueno, pues buenas noches. Estamos grabando este viernes a las 7 de la noche. Se va a transmitir a las 11, lo que me va a permitir verme a mí desde fuera. Y pues ya estamos aquí, Marcelino, como todos los viernes, para comentar la realidad nacional y estos eventos que con la 4T se ha venido un cambio tremendo en este país, donde a veces siento que los acontecimientos corren tan rápido que no logramos estar detrás de todos los eventos. Pero bueno, hay que hacer el intento. Así es, doctor. Pues sí, lo vemos en las mismas transmisiones de Sin Censura, en lo que se conecta a los primeros programas de la mañana, los de mediodía, los de la tarde, los de la noche, pues ya va cambiando el tema, son un sinfín de temas que hay que ir abordando y que hay que ir tratando. Ya está con nosotros, se integra a esta mesa de diálogo nuestra querida Alina Duarte. Bienvenida, Alina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos, Ángel. Saludos, Marce. Aquí feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenida, Alina. Muy buenas noches. Manuel Ibarra, bienvenido. Hola, hola Marcelino. Saludos a todas y todos. Aquí un abrazo a un amigo y compañero norteño, igual que yo, hasta allá en Chihuahua. Y bueno, el doctor que le ando ahí mandando mensajes de WhatsApp de este tema de Deer Park, que le dio mucha risa las fake news. Y bueno, a mi querida y admirada amiga Alina Duarte, que tenía como año y medio que no la saludaba, pues le mando un saludo en cualquier parte del mundo donde esté. La guerrera Xochimilca. Un abrazo, Alina. Bienvenido, Manuel. Y ahora pues tenemos una mesa un poco más grande porque también está con nosotros el querido cubano Jorge Luis Álvarez Santana. Bienvenido. Hola Marce, ¿cómo están todos? Pues listos para analizar los temas que tenemos en la mesa hoy, que están muy buenos, muy buenos. A ver, doctor Valderas, nada más antes de arrancar con los temas, platíquenos un poquito qué pasó en Deer Park para la gente que esté viendo esta transmisión ya cerrando el día, pasadas las 11 de la noche, pero que a lo mejor no entendió o no alcanzó a informarse por completo de lo sucedido. Mira, yo creo que a las 11 de la noche vamos a tener ya más información, pero como diría el nefasto Aurelio Nuño, secretario de Educación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, corruptísimo gobierno de Peña Nieto, no saben leer. Mira, desde la primera noticia yo vi un tuit de Sergio Sirviento anunciando un incendio en la refinería de Pemex en Deer Park, así. Y vi una serie de tweets donde decían la refinería de Deer Park. Bueno, yo me metí a buscar información, pero directamente en Estados Unidos, y resulta ser que lo que yo leí es que decía que se trataba de un incendio en una planta petroquímica de Shell, pero también llamada Deer Park. Porque si esta gente leyera, sobre todo la gente de la oposición, habrían leído como se titulan los documentos que la Presidencia de la República distribuye en la mañanera, comienzan siempre con un CPM, y bueno, aquel CPM de la adquisición de Deer Park, pues la oposición en México deberá tener claro que el complejo de Deer Park incluía una refinería y una serie de plantas de la industria petroquímica, y que Shell vendió la refinería, el 51% de la refinería, pero no vendió la parte más redituable, que es la parte petroquímica. Lógicamente, para surtir a la parte petroquímica es el petróleo. Shell, cuando construyen el complejo de Deer Park, ponen la petroquímica a un lado de la refinería, o si quieren, la refinería a un lado de la petroquímica, para optimizar la llegada de la materia prima. Por eso, cuando yo vi a quien me dijo de ese incendio, lo primero que le pregunté fue, ¿el incendio es en la refinería de Pemex o es en la planta, en alguna de las plantas petroquímicas que tiene Shell?
Y bueno, mira, yo me quedo ahorita ya para cerrar con la información de Reuters, fechada en Houston a las 6:23 de esta tarde, en donde un sheriff de Texas, Ed González, en una conferencia de prensa en el condado de Harris, señala claramente que se trata de una planta petroquímica de Shell. Bueno, el nombre de Pemex ni siquiera aparece. Pues con eso les digo todo. Reuters, el sheriff del condado de Harris. Estamos ante un caso más de gente que quiere, que le apuesta, que le vaya mal a México y son tan ignorantes que se tropiezan por echar pestes, que vi en un Twitter de lo que dijo Sergio Sirviento, de que uno dice, esto no pasaba cuando los gringos manejaban la planta de Deer Park. Fíjense nada más el nivel de estupidez. La gente que escribe eso ni siquiera sabe que Shell no es una empresa norteamericana, es una empresa anglo-británica. O sea, no eran los gringos los que manejaban. Y si nos vamos al manejo de los gringos, quien escribió vive en Timbuktu o en Marte o en una galaxia fuera de la nuestra, ¿no? Porque no se ha dado cuenta de la enorme cantidad de accidentes graves, contaminantes que ha habido en Estados Unidos desde este año, con una bola de trenes que manejan desechos tóxicos, materiales altamente contaminantes, y prácticamente un día sí y otro día no, estoy exagerando, chocan los trenes y crean un verdadero lío. Entonces, que no me vengan con cuentos que esto no sucedería a los norteamericanos cuando en sus trenes utilizan sistemas de frenado de 1850. Así es que hasta se tropiezan en decir tonterías. Creo que hoy a las 11 de la noche vamos a tener más información. Ya salió un comunicado oficial del director de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, a decir lo que ya se estaba diciendo incluso en Estados Unidos. Pero repito, los de la oposición se tropiezan tanto, les da tanto gusto que el presidente se enferme, que se queme la refinería de Deer Park, como para echarle pestes al gobierno de la 4T. Una vez más, les volvió a fallar. Y se van a quedar callados. No van a decir nada del incendio de Shell. Así de patéticos y así de ridículos. Por atrabancados se quedarán en el ridículo una vez más, doctor Valderas. Y bueno, ya entrándole al tema, el presidente López Obrador reveló que se tiene prueba de la exportación de fentanilo desde China a México. Ya tenemos las pruebas, dice el presidente López Obrador. Un cargamento llegó de un puerto de China al puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Vamos con el video de lo que comentó el presidente López Obrador en esta mañanera. Contestaron de que ellos no importaban, o mejor dicho, que no exportaban, y que fentanilo, que no tenían registros, y que si nosotros podíamos ayudarles, también en muy buenos términos, a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos
y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos. Pues Salina Duarte, el gobierno chino pedía pruebas de este tema del fentanilo, de que ellos pudieran estar realizando exportaciones, y ya el presidente López Obrador esta mañana se las puso en la mesa. Pues mira, yo creo que ahí es algo que nos corresponde a todas y todos los mexicanos estar enterados justamente de este tipo de información, ¿no? El fentanilo no es algo menor. Durante muchas décadas se han utilizado diversos pretextos para el intervencionismo, sobre todo estadounidense, no exclusivamente, pero sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, que ha encontrado, sea en la inseguridad, en el narcotráfico, en migración, todos estos pretextos para incidir dentro de la vida interna de nuestro país. Y en este caso hemos visto una arremetida brutal por parte de Estados Unidos, específicamente legisladores, ¿no? Mayoritariamente, pero no exclusivamente republicanos, en la cual el fentanilo se vuelve el nuevo coco, ¿no? Y sobre todo parte de la narrativa de que la seguridad nacional estadounidense está en riesgo, cuando en realidad poco se habla, y hay que insistir una y otra vez, poco se habla de cómo esto se distribuye, en este caso el fentanilo, pero hay muchos opiáceos, cómo se distribuyen en Estados Unidos, ¿no? Nos venden el cuento de que los narcotraficantes, los carteles, la violencia está solo de la frontera del Río Bravo para el sur, pero cuando llegan a Estados Unidos, que es el principal consumidor, entonces ya no hay que hablar de drogas, hay que hablar ya de una crisis sanitaria, y entonces nos meten en estos temas, ¿no? De la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que en México hemos visto cómo causó no solo miles de muertes, sino también cientos de miles de desaparecidos, desaparecidas, familias totalmente destruidas, colapsadas. Este país se volvió también una fosa por parte de estas políticas que al final venimos en México, y lo que hicimos fue copia y calca del Plan Colombia, ¿no? En 1990, 91, que se firma en Colombia, pues nosotros le cambiamos a Iniciativa Mérida, y entonces Estados Unidos logra convencernos, tanto mediática, ¿no? Como en ciertos aspectos ideológicamente, de que ese es el camino que hay que seguir, y llega un Felipe Calderón con una crisis de legitimidad encima, que lo que hace es implementar todo esto. Entonces, el fentanilo es como esa cereza en el pastel que tendría que obligarnos a las y los mexicanos realmente a pensar qué país queremos, ¿no? Qué cultura política queremos, y eso pasa por la información justamente de las campañas que también de prevención de adicciones, pero también de dónde está el origen. Y también incluso creo que hay algo que ahí venimos cojeando un poco en este momento, que es realmente informar sobre las drogas, sobre los opiáceos. Ya no somos la sociedad de hace 20 años en las cuales decían, bueno, es que no podemos tener esta crisis, ¿no? Sanitaria en el resto del país, y ahora realmente la tenemos. Cómo culturalmente y generacionalmente hablamos con las juventudes desde políticas de reducción de riesgo, ¿no? Hay muchas organizaciones que lo hablan, cómo hablamos de la legalización en el caso de la marihuana, cómo hablamos de tantos temas para quitarles, ¿no? También ese halo de criminalización, de estigmatización, y nos vamos realmente a lo que es, porque también la otra es, entonces todo lo que tenga que ver con el fentanilo está mal, cuando en realidad también sabemos que forma parte de algunos tratamientos médicos, y que eso no hay que comprarnos esas narrativas gringas, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que seguimos todavía sobre la mesa, pero yo creo que el gobierno mexicano lo que ha hecho es lo correcto, que es evidenciar que ese argumento de injerencia estadounidense no va a tener cabida dentro de la sociedad, y tenemos que seguir poniendo este tipo de cosas a debate, Marcelo. De acuerdo, Alina, pues sí, el presidente López Obrador le da la muestra una más al gobierno de los Estados Unidos de que aquí se combate el crimen organizado, de que aquí se tiene una verdadera pues estrategia de prevención en cuestión de drogas, y que también pues está actuando para no permitir pues la llegada de estas sustancias al continente, ya sea de China o de cualquier parte del mundo. Aquí no hay hipocresía por parte del gobierno y se trabaja en todos los sentidos.